Entonces, lo que tenemos pensado para nosotros en esta tarde es revisar los archivos de la historia y considerar cómo la Iglesia se ha apoyado en esta piedra preciosa, aún frente a una epidemia. Estamos construyendo. Ayer se colocó la base. Hoy vamos a ir construyendo sobre esta zapata y mañana, Dios mediante, estaremos culminando la obra de la mano del hermano Alejandro, llegando a su clímax más elevado. Esperamos que el Señor se sirva de este pequeño esfuerzo para su gloria. Entonces, si vemos las Escrituras, veremos que ellas nos dicen que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo que podemos aprender de este texto es que los acontecimientos del pasado son de mucha relevancia para nuestra instrucción en el presente. En el contexto del pasaje, cuando habla de las cosas que antes se escribieron o que antes acontecieron, se está refiriendo a los eventos descritos en el Antiguo Testamento. Pero también se puede aplicar a los sucesos o a los eventos que han quedado archivados en la historia. En palabras más sencillas, lo que estamos queriendo decir es cómo los cristianos del pasado reaccionaron frente a conflictos, como los que estamos atravesando nosotros hoy en día. ¿Cómo se enfrentaron los primeros creyentes ante la amenaza de una pandemia? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Y para ello, antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Y es la siguiente, que toda esta información que yo recopilé, que yo estuve leyendo durante la semana, no soy un historiador, pero me ayudé de otros hermanos que sí lo son, y lo extraje de un ministerio que se llama BITE. Es un ministerio evocado a la revisión de la historia de la Iglesia con el fin de fortalecer a los hermanos de hoy. Entonces, no se vayan a creer que todo esto lo hice yo. Ahora sí, aclaradas las cosas, vamos a continuar. Es importante que conozcamos que este evento extraordinario por el cual estamos pasando, es decir, esta situación de pandemia, por más extraordinaria que sea, no es la primera vez que sucede un acontecimiento como este en la historia de la humanidad. Tal es así como el ejemplo del ébola, el H1N1, el SIDA, la gripe española, la viruela, y la lista es larga. Son muchos los acontecimientos semejantes y similares que la historia ha experimentado, la historia de la humanidad, perdón. Como no contamos con mucho tiempo, vamos a examinar algunos hechos tocantes al tema. En primer lugar, vamos bien atrás. Tenemos los cristianos, podemos ver cómo los cristianos del Imperio Romano nos enseñan sobre cómo lidiar con una pandemia. Durante el año 165 después de Cristo, bajo el reinado del emperador perseguidor Marco Aurelio, él vivió entre los años 121 a 180, una misteriosa epidemia se propagó por casi todo el territorio del imperio, la hoy conocida peste antonina. Esta epidemia acabó al menos con una cuarta parte de la población romana durante por lo menos 10 años. Y nosotros ni siquiera llevamos un año con el COVID. La epidemia fue tan extendida y fuerte que ni siquiera el propio emperador se pudo librar de ella. Se cree que el final de Marco Aurelio fue causado por esta epidemia que le quitaría la vida en el año 180. Iba a decir 1800. ¿No? Estoy aprendiendo. Este fue un golpe muy fuerte para el imperio. Pero a pesar de todas las pérdidas que tuvieron,
una mínima parte sobrevivió. La peste paulatinamente, de a poco, fue desapareciendo. Una vez extinguida, apenas un siglo después, la muerte regresaría. Una nueva plaga volvió a asolar el imperio. Esta epidemia es conocida hoy como la epidemia de Cipriano, en alusión al obispo de Cartago, que creía que esta plaga traería un apocalipsis biológico. Y no era para menos. Se estima que tan solo en la ciudad de Alejandría falleció casi el 60% de toda la población. No había casa en la que no hubiese fallecido alguno de los miembros de la familia. Desde Egipto, la pandemia se extendió por el norte de África y llegó hasta la capital del imperio. Se cree que en su punto más álgido, la plaga llegó a causar hasta 5.000 muertes diarias tan solo en la ciudad de Roma. Para este periodo se podría distinguir dos bandos totalmente opuestos. Por un lado se encontraban los paganos y por el otro los cristianos. Ambos tuvieron reacciones totalmente diferentes en circunstancias de epidemia. Los seguidores del paganismo buscaron de cualquier forma ponerse a salvo sus propias vidas y abandonaron a aquellos que ya estaban sufriendo la enfermedad, sin importar si eran familiares o personas cercanas. Dionisio de Alejandría, este hombre vivió entre los años 190 a 264, estamos hablando entre el primer siglo y el segundo siglo. Líder de la iglesia, él escribió lo siguiente: desde el inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión del contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían siguieron encontrando difícil escapar. No había escapatoria. La profunda insensibilidad y egoísmo de los paganos fue su carta de presentación. Hay un caso que resulta particularmente revelador. Galeno, este hombre vivió entre los años 130 y 210, que es hoy considerado como uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua. Vivió la tragedia durante el reinado de Marco Aurelio. Lo lógico sería creer que, al tratarse de un médico consagrado, se quedaría a asistir a los enfermos de forma profesional. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que huyó de Roma lo más rápido que pudo a refugiarse en una propiedad que tenía en Asia Menor, buscando resguardar su propia vida. Pero la conducta, y esto es lo que más nos sorprende, de los cristianos fue totalmente y completamente opuesta. La epidemia estaba causando estragos, pero los seguidores de Jesús no huyeron. De hecho, se quedaron a sufrir y a atender a los enfermos. A propósito de esto, Cipriano, el que acabamos de mencionar, de Cartago, escribe lo siguiente: los que están bien cuidan de los enfermos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Dionisio de Alejandría, otra vez, alrededor del 260, durante la segunda epidemia que estamos considerando, dice algo similar. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, dice él.
sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendieron a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices porque se vieron infectados por otros que estaban enfermos. Continúa diciendo, los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo similar al martirio. Mientras los paganos solo consideraban salvar su propia vida por encima de salvar las vidas de sus familiares, amigos, vecinos o ciudadanos, el cristianismo creía y practicaba el amor al prójimo, aunque eso implicara un riesgo de muerte. Los cristianos se dedicaron diligentemente no solo a cuidar de los enfermos, sino además de dar sepulturas adecuadas a los muertos. Juliano, este hombre vivió entre el 330 y el 363. Él es protagonista del último intento imperial de restauración del paganismo, el bando contrario. Miren cómo interpretó todas estas cosas con toda claridad la fuerza de esta diferencia. En una carta dirigida en el año 362 a un sacerdote pagano de Galacia, Juliano exhortaba a los paganos a imitar las acciones de los cristianos, ya que su expansión se debía a su carácter moral y a su benevolencia. En otra carta dirigida a otro sacerdote, Juliano le insistía y él dice lo siguiente: creo que cuando los sacerdotes descuidaron y pasaron por alto a los pobres, los impíos galileos, así se refería a los cristianos, se percataron de ello y se entregaron a la caridad. Los impíos galileos no solo sustentan a sus pobres, sino también a los nuestros, dice este hombre pagano. Todos pueden ver que nuestra gente carece de ayuda nuestra. Estaban siendo luz y sal, como decía el hermano. Es de mucha importancia recalcar que la motivación de la comunidad cristiana no era otra que su profundo amor por el prójimo. Por lo tanto, no se trataba de algo que los cristianos se veían obligados a hacer, sino que fue una actitud que surgía de su voluntad y su deseo de imitar a Jesús y de seguir sus enseñanzas. Por otro lado, el paganismo exaltaba profundamente la violencia, la fuerza y el poder, y por ende despreciaba a los débiles y a los desfavorecidos. Así, la sociedad romana no tenía ningún problema de desechar a aquellos que se mostraban frágiles o enfermos. En ese contexto está aconteciendo todo esto. Como lo señalan algunos expertos, estas epidemias, especialmente la segunda, fueron algunos de los clavos en el ataúd del Imperio Romano y un hito importante en el crecimiento del cristianismo primitivo. El cristianismo terminó por opacar al paganismo, a pesar de la violencia, las persecuciones que se destacaron en su contra. Los cristianos nunca usaron la fuerza, más bien fueron misericordiosos, caritativos y rebosantes de esperanza en medio de una sociedad que carecía de estas conductas. Seguramente para nosotros también es impactante la actitud de estos verdaderos discípulos de Cristo. Algunos líderes también nos han dejado sus reflexiones por escrito en momentos de crisis. Y me voy a referir a alguien que ya ustedes ya conocen por lo menos de nombre, Agustín. Él
es uno de los grandes teólogos del cristianismo que vivió entre el siglo IV y V. Meditando sobre el Salmo 86, el versículo 11 dice: Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Meditando en este versículo, Agustín de Hipona dice lo siguiente: algún día tendremos una alegría libre de miedo, pero las inseguridades actuales de este mundo significan que nuestra alegría es imperfecta y que el miedo es necesario. Si estamos completamente seguros, nos regocijamos de la manera incorrecta. El temor al Señor interrumpe esa seguridad al recordarnos la naturaleza pasajera de este mundo temporal. No esperemos seguridad mientras estemos en peregrinación. Fin de la cita de Agustín. Varios siglos después de todos estos acontecimientos, de todos estos hechos que pasaron, la humanidad fue azotada con la más terrible de las pestes, según los investigadores y los registros históricos que tenemos en nuestros días. En el año 1350, los tártaros sitiaron Cafa, un puesto comercial genovés en el Mar Negro. Los sitiadores habían viajado con la peste desde Catay y a través de Mongolia. Su jefe, el Khan Hanibek, concibió la brutal idea de capturar los cadáveres infectados por la peste sobre las murallas de la ciudad. Este hombre concibió la brutal idea de catapultar, ahora sí, los cadáveres infectados por la peste sobre las murallas de la ciudad. Murieron así sitiadores y sitiados. Algunos genoveses sobrevivieron y llevaron 12 galeras. Se fueron por mar. Y muchos microbios también los llevaron transportados. Y la peste se fue desparramando por todo el territorio europeo. De acuerdo a esta versión, así habría sido el comienzo de la gran epidemia de la peste negra en Europa. También así llamada la peste bubónica, fue la pandemia más terrible, como les acabo de mencionar. La misma bacteria causó 3 grandes brotes a lo largo de la historia. La plaga justiniana en la primera mitad del siglo VI, la peste negra en la segunda mitad del siglo XIV y la tercera pandemia en la segunda mitad del siglo XIX. Y causó muchos brotes pequeños en diferentes ciudades del mundo a lo largo de la historia. Aunque las 3 brotes cobraron las vidas de muchas personas, el segundo brote que vamos a considerar ahora fue el más mortífero. Se estima que al menos 1/3 de la humanidad perdió la vida. En Europa, la plaga borró al 50% de la población, solo en los años 1346 y 1353. Esta enfermedad fue la más virulenta de todas y la que tuvo mayor duración. 200 años fue la permanencia de esta epidemia. Si lo comparamos, nosotros no llegamos al año siendo acompañados con el COVID-19. Para esta fecha, Ulrico Zwinglio, él vivió entre 1484 y 1531, estaba de vacaciones en agosto de 1519, cuando estalló la peste negra en Zúrich. Aunque ya estaba débil por el duro trabajo, regresó a su ciudad para atender a las víctimas contagiadas. En poco tiempo, el propio Zwinglio contrajo la enfermedad y parecía probable que muriera.
Pero para Dios su trabajo aún no había terminado. Zuinglio se recuperó. Su famoso himno de la peste, así llamado por él, relata su sentido de confianza y luego su alegría por recuperar la salud. Las estrofas 1 al 4 se escribieron cuando la enfermedad golpeó por primera vez. Vamos a citar un poco. Él dice: ayúdame, oh Señor, mi roca y mi vigor. He aquí a la puerta, toca la destrucción. Que se alce y brille tu brazo, una vez perforado a mi favor, que conquistó la muerte y libertad me dio. Pero si aún tu voz, al atardecer de mi vida, se acuerda de mi alma, yendo a ti obedecería. En fe y esperanza, de la tierra me voy, seguro en el cielo, pues tuyo soy. Las estrofas 5 al 8 fueron compuestas por Zuinglio a medida que su salud se deterioraba. Él sigue diciendo: mi dolor crece. Date prisa a mi consuelo, pues temor y calamidad se adueñan de mi cuerpo. La muerte está cerca, mis sentidos desfallecen, mi lengua enmudece. Ahora Cristo prevalece. Satanás, con esfuerzo, quiere asirse. Siento ya su acecho. ¿He de rendirme? No me lastima. No me lastima perder nada temo, pues aquí me hallo, por tu cruz cubierto. Directo al cielo llevaré. También a continuación de esto, él no fue solamente el único que sufrió esto. Hubo un joven en Inglaterra que experimentó algo parecido. Él se llamaba John Donne. Él vivió entre los años 1572 y 1631. Había pasado su juventud en desenfreno y libertinaje. Volviéndose finalmente a Cristo, Donne se vio a sí mismo como un hijo pródigo salvado solo por gracia. Luego de su conversión, su vida fue marcada por una creciente devoción a Cristo, pero también por la pobreza y el desánimo. Así que dirigió su evidente habilidad poética a los grandes temas del amor, la muerte y la misericordia de Dios. Luego, en el año 1615, se convirtió en un pastor anglicano. Después de lo cual vertió todas sus energías creativas más en sermones que en la poesía. Sin embargo, durante una enfermedad casi mortal en el año 1623, Donne recurrió nuevamente a la poesía. Cada día, postrado en su cama, Donne escuchaba desde su ventana las campanas de la iglesia de Londres, anunciando que la peste negra que azotaba Europa había cobrado más víctimas. Donne estaba convencido de que él también tenía la peste y que pronto moriría. A pesar de todo, Donne se recuperó, viviendo hasta los 60 años. Pero en los momentos más crudos de su sufrimiento y miedo, derramó versos cargados de fe y devoción. Estos poemas responden una de las preguntas más difíciles que podemos enfrentar. En medio de los tiempos de la peste, ¿cómo podemos dar gracias? Algunas de las partes más emblemáticas de estos poemas tenemos a continuación. Él dice: tu hijo sintió tristeza en su alma hasta la muerte y renuncia, incluso temor, a medida que la hora llegaba. Pero él tenía también el antídoto. No mi voluntad, Dios, sino la tuya sea hecha. Y aunque no nos has hecho a nosotros, tus hijos adoptados, inmunes a tentaciones infecciosas, tampoco nos has entregado a ellas, o has retenido tus misericordias de nosotros. Cuando tu hijo clamó,
mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Tú lo alcanzaste, no para curar su alma entristecida, sino para recibir su alma santa. Tampoco quiso Él retenerla de ti, sino que te la entregó. Y Él continúa. Veo tu mano sobre mí, oh Señor, y no pregunto por qué viene o qué pretende. El que requiera de mi alma, el quedarse en este cuerpo por algún tiempo, o que se encuentre contigo en este mismo día en el paraíso, tampoco me lo pregunto. La curiosidad de mi mente me tienta ahora, pero mi verdadera sanidad yace en una absoluta y silenciosa obediencia a tu voluntad, incluso antes de saberla. Preserva esa obediencia, oh Dios mío, y eso me preservará a ti. Así, cuando me hayas instruido con aflicción aquí, llegaré a un más alto conocimiento y te serviré en un lugar más elevado, en tu reino de gozo y gloria. Amén. También, no solamente tenemos estos ejemplos, sino que también en la ciudad alemana de Wittenberg, durante la peste de 1539, se produjo un auténtico sálvese quien pueda. Martín Lutero, el gran líder de la Reforma Protestante, observó que sus conciudadanos huían en medio de la histeria. Los enfermos no tenían quien les prestara cuidado. Según Lutero, el miedo era un mal aún más terrible que la propia enfermedad. Perturbaba el cerebro de la gente y la empujaba a no preocuparse ni siquiera de sus familiares. A través de diversas fuentes sabemos que los Luteros, la familia de Lutero, tuvieron 3 hijos y 3 hijas. Su crianza no estuvo exenta de preocupaciones debido a las varias plagas que amenazaron su salud y lamentablemente 2 de sus hijas fallecieron a temprana edad. Unos meses antes del 10 de agosto del año 1527, día en que la peste bubónica golpeó Silesia, el reverendo John Hess, líder de la Reforma en esa ciudad, envió una carta a Wittenberg preguntando a Lutero sobre si un cristiano debería huir de una plaga mortal. Con la presencia de la peste más mortífera de la historia, tanto en Silesia como en Wittenberg, Lutero escribe una de sus cartas más apasionantes. En su carta abierta de 14 páginas titulada sobre si se debe huir de una plaga mortal, ustedes la pueden encontrar, yo por lo menos la encontré, ustedes la pueden buscar y la van a encontrar. Martín Lutero trata las 2 posiciones que circulaban por el momento. Unos decían que un cristiano no tenía razones para huir, mientras que otros decían que sí. Esta carta fue reimpresa en muchos lugares buscando beneficiar a tanta gente como fuese posible en tiempos de epidemia. Una idea fundamental en la carta de Lutero es que es posible huir de una peste mortal en desobediencia absoluta. Esto ocurre cuando hay un deber entre personas. En la familia, un hijo no puede huir mientras sus padres necesitan de cuidado, ni tampoco ha de huir un padre dejando a su esposa y a sus hijos. Un pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Un siervo tiene un deber para con su maestro y un maestro para con su siervo. También quienes tienen cargos públicos deben permanecer para el cuidado de otros, igual que quienes trabajan en ayudar a los demás, como los médicos. La única excepción es que una persona provea de un reemplazo capacitado para cuidar de aquellos para
para con quienes tiene un deber, dice él. Un médico puede traer a otro que cumpla sus funciones, lo mismo que un gobernante o un pastor. Pero si no hay tal provisión, no hay forma de huir sin que se cometa un gran pecado. Ahora, ese deber se exige a todos aquellos que no tienen forma de cuidarse. Lo ideal, dice Lutero, es que el gobierno de cada ciudad tenga los medios para cuidar de su gente. Pero si tal no es el caso, entonces es importante que la gente misma se disponga para ayudar a otros en todo lo posible. Así, si hay un hermano que no tiene quien lo cuide, será deber absoluto de la persona que sea más cercana. Dos versículos clave en el pensamiento de Lutero sobre este punto fueron 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que dice lo siguiente: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el segundo versículo es 1 de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Esos eran los dos versículos de Lutero. Este también consideraba que luego de analizar cuando era mandatorio permanecer o huir, hay un golpe mortal que se le da al enemigo: la misericordia. Lutero confiaba plenamente en las palabras del Salmo 41, versículos 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad, restaurará su salud. Sabiendo que el Señor iba a cuidar de la salud de aquel que pensara en el pobre y necesitado, ¿por qué temer el ataque del enemigo en forma de una plaga? Por eso también está el caso de decidir voluntariamente quedarse a servir a otros en medio de la plaga sin necesidad de que haya un deber. Ese fue el caso del mismo Lutero, quien decide recibir en su casa a muchos para servirles y darles consuelo, incluso teniendo a su esposa embarazada en el momento en el que la peste atacaba a Wittenberg. Pero no obstante, esa no fue la última vez que la humanidad experimentó sufrimiento. Durante el siglo pasado, la sombra de la Guerra Fría, bajo un asombroso miedo que se apoderó del mundo, en ese momento se le pidió a C.S. Lewis, él vivió entre 1898 y 1963, se le pidió que escribiera unas reflexiones sobre el temor que se sentía en el ambiente. Es probable que nosotros no podamos dimensionar lo que significa vivir en esa época. Sin embargo, la fuerza aterradora de la energía nuclear hizo que la idea de la extinción de la humanidad pareciera digno de una manera nueva de profundizar el terrorismo. O al menos eso pensaba la gente. En su respuesta a tales sentimientos, Luis enmarca la bomba atómica como una revelación, un apocalipsis que muestra lo frágil que siempre ha sido el mundo. Luis reflexiona diciendo lo siguiente:
En una forma pensamos demasiado sobre la bomba atómica. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? Estoy tentado a responder, pues como habría vivido en el siglo XVI, cuando la plaga vistió a Londres casi cada año, o cómo vivirías en la era de los vikingos, cuando asaltantes de Escandinavia podrían aparecer y degollarte cualquier noche, o de hecho, como ya estás viviendo en la era del cáncer, la era del sífilis, la era de la sífilis, la era de la parálisis, la era de los ataques aéreos y la era de los accidentes automovilísticos. Y él continúa diciendo, en otras palabras, no comencemos exagerando lo novedoso de nuestra situación. Créame, dice él, querido señor o señora, usted y todos los que usted ama ya estaban sentenciados a muerte antes de que la bomba atómica fuera inventada. Este es el primer punto que debemos tener en mente. Y la primera acción que debemos tomar es recobrar la calma. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, permitamos que esa bomba nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, conversando con amigos a la luz de un juego, no amontonándose como ovejas aterrorizadas y pensando en bombas. Ellas pueden destruir nuestros cuerpos. Hasta un microbio puede hacer eso, pero no tiene por qué dominar nuestra mente, dice él. Todos estos hechos y reflexiones son de mucha validez para nosotros hoy, ahora, en este mismo momento. Pero no quiero dejar de lado a otro reformador importante. Hubo un hombre que a mediados del siglo XVI sufrió terribles migrañas, padeció de pleuritis, que es una inflamación en los pulmones, y tuvo cálculos en el riñón. Siendo alguien que enseñaba varias veces a la semana, le costaba mucho pronunciar palabras sin antes toser y escupir sangre. Su nombre era Juan Calvino, y a pesar de la imagen que podemos tener de él como el gran predicador incansable, fue un ministro de Dios completamente rodeado de tribulaciones. La historia de Calvino está saturada de persecución y lucha contra opositores y sus ideas de la Reforma, incluso al punto de ser acusado de crímenes en varios momentos de su vida y ser exiliado unos años de Ginebra, lugar en donde vivía. En su casa sufrió la muerte de su hijo poco tiempo después de su nacimiento, y su esposa murió tan solo en su 9º año de matrimonio. Además, en una oportunidad se halló que uno de sus siervos le robó sus obras de la institución de la religión cristiana. No solo contienen sus posiciones teológicas sobre la Reforma, sino que también es un espejo de las más profundas meditaciones de su corazón. En el capítulo 17 del primer libro titulado Determinación del fin de esta doctrina, la cual es la providencia de Dios, para que podamos aprovechar bien de ella, escribe sobre la forma en la que el creyente debe concebir el absoluto gobierno de Dios sobre la creación. Calvino dice sobre la fragilidad humana lo siguiente: innumerables son las miserias que por todas partes tienen cercada esta vida presente, y cada una de ellas nos amenaza con un género de muerte. Sin ir más lejos, dice él, siendo nuestro cuerpo un receptáculo de 1000 especies de enfermedades, e incluso llevando él mismo en sí las causas de la misma. Doquiera que vaya, el hombre no podrá prescindir de su compañía.
y llevará en cierta manera su vida mezclada con la muerte. Pues, ¿qué otra cosa podemos decir si no podemos enfriarnos ni sudar sin peligro? Asimismo, a cualquier parte que nos volvamos, todo cuanto nos rodea no solamente es sospechoso, sino que casi abiertamente nos está amenazando y no parece sino que está intentando darnos muerte. Entremos en un barco, dice él, entremos nosotros y la muerte, entre nosotros y la muerte, por decirlo así, más que un paso. Subamos a un caballo, basta que tropiece para poner en peligro nuestras vidas. Si vamos por la calle, ¿cuántas son las tejas de los tejados? Otros tantos son los peligros que nos amenazan. Si tenemos en la mano una espada o la tiene otro que está a nuestro lado, basta cualquier descuido para herirnos. Todas las fieras que vemos están armadas contra nosotros, y si nos encerramos en un jardín bien cerrado donde no hay más que hermosura y placer, es posible que allí haya escondida una serpiente. Las cosas en que habitamos, por estar expuestas a quemarse durante el día, nos amenazan con la pobreza y por la noche con caer sobre nosotros. Nuestras posesiones sometidas al granizo, las heladas, las sequías y las tormentas de toda clase nos anuncian esterilidad y por consiguiente hambre. Y omito los venenos, las acechanzas, los latrocinios y las violencias, de las cuales algunas, aún estando en casa, andan tras nosotros, y otras nos siguen a donde quiera que vamos. Él sigue diciendo, entre tales angustias, ¿no ha de sentirse el hombre miserable? Pues aún en vida apenas vive, porque anda como si llevase de continuo un cuchillo en la garganta. Pero en medio de esa fragilidad, habla de la paz que siente el creyente que entiende la providencia de Dios. Él dice, por el contrario, tan pronto como la luz de la providencia de Dios se refleja en el alma fiel, no solamente se ve esta libre y exenta de aquel temor que antes la atormentaba, sino incluso de todo cuidado. Porque si con razón temíamos a la fortuna, igualmente debemos sentir seguridad y valor al ponernos en las manos de Dios. Nuestro consuelo, pues, es comprender que el Padre Celestial tiene todas las cosas sometidas a su poder de tal manera que les dirige como quiere y que las gobierna con su sabiduría de tal forma que nada de cuanto existe sucede sino como Él lo ordena. E igualmente comprender que Dios nos ha acogido bajo su amparo, que nos ha encomendado a los ángeles para que cuiden de nosotros, y por ello que ni el agua, ni el fuego, ni la espada nos podrá dañar más que lo que el Señor, que gobierna todas las cosas, tuviere a bien. Porque así está escrito en el Salmo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91, versículos 3 al 6. Todo el pensamiento de Calvino, tanto en su institución como en las meditaciones que tuvo en momentos de dolor, está marcado por la promesa de Romanos capítulo 8. Pablo dice que todo lo que viva el creyente será para su bien y que esto aplica a los que son llamados conforme a su propósito, el cual es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese bien, el ser conformados a la imagen de Jesús,
es lo que el creyente puede esperar en el tiempo del COVID. Como también dijo Calvino, por encima de todo sufrimiento, Él quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo, como corresponde que deba haber conformidad entre la cabeza y los miembros. No hay tal cosa como una seguridad de no ser contagiados por un virus. Lo que hay para el pueblo de Dios es la certidumbre de ser hechos en este tiempo de dolor más parecidos a su Señor, y eso aún en medio de la muerte. A raíz de todo esto, ¿qué podemos nosotros hoy? ¿Cómo podemos reflexionar en esto? Esto es importante que lo meditemos, que lo consideremos frente a la amenaza de este virus que se ha levantado en nuestros días, el COVID-19. Debemos ser sinceros y examinar nuestros corazones y hacernos las siguientes preguntas, por lo menos. En este tiempo, ¿hemos podido compartir el Evangelio? Si hemos tomado la decisión de guardar la cuarentena para cuidar de nuestras familias y la de los demás, ¿hemos hecho de nuestros hogares un lugar de adoración familiar? No le pido que conteste estas preguntas, sino que reflexione en la actitud de nuestros corazones. Ante estas preguntas, lamentablemente yo tengo que contestar negativamente. Y si alguno tiene un resultado semejante, la buena noticia es que todavía tenemos tiempo para remediar las cosas. Frente a los ejemplos que tenemos, los romanos, los hermanos de la Reforma, Cristo mismo, lo que tenemos relatado en las Escrituras, debemos, como discípulos de Jesús, salir a las calles con bombos, bocinas, ritmos de comparsas, como el pueblo de Israel danzaba y cantaba ante el becerro de oro. Si somos sinceros, ya sabemos la respuesta. Estos y muchos acontecimientos semejantes en varios periodos de la Iglesia han sacudido o zarandeado la fe de los creyentes, pero el fundamento sigue inamovible. El salmista lo dijo bien en el capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.